Continuamos con Cristóbal, Cristóbal Carrión, con la charla acerca de que nos va a explicar un poco más cómo entendemos y cómo funciona la evolución para desgranar cuáles son las formas evolutivas. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias y qué gusto estar aquí con ustedes. Qué interesante, la verdad, esta información que nos presenta Alex y Patti. Y la verdad es que qué gusto también, pues que al menos este grupo de personas curiosas podamos reunirnos para difundir el tema de la evolución, que vaya que es bien importante. Yo creo que, pues, si hoy en día, pues las personas entendiéramos, aceptáramos un tanto más el hecho que nos muestra la evolución, pues prácticamente nos ahorraríamos en muchos sentidos muchos conflictos. Desde luego, entendiéndolo como, pues como que somos parte de este medio natural, pero que además hemos desarrollado ya un intelecto y no solamente pues ello, sino con ello hemos desarrollado toda una moral que nos permite totalmente pues gestionar adecuadamente ya nuestras conductas, nuestros comportamientos ante el mismo medio natural. Pues ya les explicó Alex y Patti, pues sobre esta parte de dónde venimos como humanos. Y bueno, a mí me interesa pues difundir esta parte de qué es el proceso evolutivo, ¿verdad? Estamos efectivamente conmemorando el Día Mundial de la Evolución. Y bueno, afortunadamente en México tenemos esta fortuna de tener esta, pues en principio, libertad de expresar este conocimiento, y hasta cierto punto, pues hay una libertad también en las personas de reconocer, de aceptar este conocimiento que ha venido de la ciencia, ¿verdad? Porque efectivamente, pues no todos los países tienen esta, digamos, declaratoria en la cual prácticamente, pues se fomenta este tipo de pensamientos científicos y laicos. Así lo muestra nuestra Constitución. Pues hay que recordar que la educación en México pues tiene pues este perfil científico, ¿verdad? Y además promovida a partir de un Estado laico, que bueno, pues no muchas naciones, no muchos países tienen un Estado laico, y por lo tanto, pues incluso muchos países pues apoyan, ¿no? Incluso hasta con partidas presupuestarias a instituciones religiosas que evidentemente pues tienen su interés en evitar la difusión de este tipo de conocimientos científicos. Entonces, pues festejemos, la verdad, festejemos que estamos conmemorando este día, y que, bueno, ya dijeron que pues es justamente una de las, pues son dos conmemoraciones, ¿no? Una, la de la publicación de El origen de las especies de Charles Darwin, que bueno, al respecto hay también mucha información, como bien ya comentaron antes, y pues justamente también sobre el descubrimiento de Lucy. Pero bueno, a mí me interesa esta parte de la selección natural, de que comprendamos qué es y cómo funciona, ¿sí? Eh, Vamos a pasar un poquito sobre este tema. Háganme saber si se ve bien la presentación. Creo que sí. Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, pues estamos viendo ahí el planeta, ¿verdad? Sí, todo bien. Me gusta empezar con esta imagen, justamente porque pues es una de los planetas que hasta hoy en día conocemos, el único que tiene vida, ¿verdad? Ya se han encontrado muchos planetas que se llaman exoplanetas fuera de nuestro sistema solar, algunas con las mismas características que aparentemente pudieran tener la Tierra, es decir, quizá puedan tener agua, quizá puedan tener oxígeno en su atmósfera, quizá, ¿verdad? Aunque hay que pensar, hay que recordar que el oxígeno pues es resultado pues de la presencia, pues justamente
eh, pues de la vida que ha habido a lo largo de la Tierra en su historia. Entonces, bueno, pues hay que pensar que la Tierra hasta ahora es única tal como la conocemos, justamente por la presencia de vida que hasta hoy en día pues no hemos encontrado, al menos pues de ninguna forma en ningún otro sistema planetario y sistema solar. Entonces, bueno, pues ya adentrándonos a la maravilla que es la vida en nuestro planeta, pues encontramos una gran diversidad, ¿verdad? Una gran riqueza de formas, de estructuras, de funciones que la vida expresa. Y bueno, pues definitivamente tarde o temprano el humano tuvo que llegar a pensar cuál es el origen, ¿no? ¿Cómo se generaron todas estas formas? ¿Cómo dieron lugar? Y desde luego, pues el humano, pues con lo que tenía enfrente, lo que tenía pues de capacidad, de herramientas, pues empezó a elucubrar ideas, pues que finalmente con un pensamiento mágico, con un pensamiento que tenía accesible, pues empezó a generar historias, ¿no? En las cuales, pues bueno, pues conocemos muchas, cada población originaria de nuestro planeta, pues creó una forma de concebir el origen pues de la diversidad biológica. Muchas de estas historias se convirtieron en leyendas, muchas de ellas se convirtieron en religiones, pues obviamente, pues hasta hoy en día se siguen pregonando estas historias pues como declaraciones religiosas, ¿verdad? A pesar de que pues ya prácticamente siglo XXI tenemos evidencias pues, que nos hacen ver que el proceso evolutivo no tiene ninguna duda de evidencias, de conocimiento, de que así es. Y no solamente por hablar de evolución biológica, sino el hecho de que todo cambia en el universo. Ya se habla incluso de una evolución, o se ha hablado de una evolución cósmica, de una evolución estelar, de una evolución planetaria, de evoluciones en el cambio de la forma, la estructura de la Tierra. Es decir, evolución hay que entenderlo como cambio. Y esto incluso pues ha sido muy discutido a lo largo de la historia porque pues finalmente hubo también posturas de creencias en las cuales pues personas pudieron afirmar o creer que todo en el universo y todo en la Tierra y por tanto las especies pues pudieron haber existido desde siempre y sin cambio alguno. Sin embargo, pues evidentemente con la historia de estos científicos, entre ellos Darwin, naturalistas, pues empezaron a ver coincidencias, ¿no? Formas similares entre diferentes animales, plantas, organismos vivos e incluso entre organismos vivos presentes y otros que ya estaban aparentemente fosilizados, ¿no? Que eran los fósiles. Entonces, a partir de esta comparación básica, pues empezaron a dilucidar, a generar ideas sobre un cambio en la morfología, en la función de las especies. Y poco a poco, pues se empezaron a generar a encontrar muchas más evidencias que pudieran explicar un poco este cambio, ¿verdad? Este mecanismo de cambio entendiendo que, pues como todo cambia, ¿verdad? Finalmente, si vemos un río, el río va a cambiar tanto en las diferentes temporadas, estaciones del año, ¿verdad? Las rocas también cambian, se degradan, se erosionan, el suelo se erosiona, las plantas también mueren, hay plantas que mudan, que pierden sus hojas. En fin, todo cambia. Entonces, ¿por qué no pensar que los organismos vivos también pudieron haber cambiado? Entonces, esas fueron las primeras ideas, las primeras concepciones de una evolución, de un cambio evolutivo biológico, ¿verdad? Y bueno, aquí ya no me voy a parar mucho, pero justamente como decía Alex, pues en ciencia tenemos esta teoría que es la teoría de la evolución. Sin embargo, como bien dijo él, pues en ciencia el término de teoría no se refiere solamente a una hipótesis, como en el caló común se maneja, ¿verdad? De forma común
de forma vulgar, pues una teoría se maneja como una hipótesis, como una creencia incluso, ¿verdad? Pero en ciencia, pues como bien dijo él, es un conjunto de conocimientos que tiene evidencias. Así podemos hablar de la teoría de la relatividad, ¿verdad? Que hoy en día pues nadie puede negar, o sea, nuestros controles remotos, pues nuestra misma computadora, la forma en la que funcionan los LEDs, en fin, hay una gran cantidad de dispositivos electrónicos que funcionan gracias a un tanto al entendimiento de la teoría de la relatividad, ¿verdad? Que hoy en día, pues bueno, prácticamente, pues sigue siendo teoría. ¿Por qué? Porque aunque tiene conceptos y axiomas matemáticos, pues también podemos entender que va cambiando, ¿verdad? Este tipo de conocimientos se va adecuando. Igual tenemos la teoría del color, que también no se puede negar su existencia y que pues quienes utilizan pues este conocimiento pues hacen obras maestras y utilizan pues la escala cromática que es totalmente evidente, ¿verdad? Y así nos podemos ir con muchas teorías, teoría endosimbiótica de Lynn Margulis, que nos habla sobre cómo las células procariotas se convirtieron en eucariotas, y sigue siendo una teoría y es totalmente aceptada y está totalmente respaldada. Y también tenemos en la parte psicológica teorías del aprendizaje, dentro de los cuales el conductivismo, el cognitivismo están presentes. Y bueno, hasta en la parte económica tenemos teorías. Entonces, el término teoría es un conjunto de conocimientos bien evidenciados y que no demerita en nada, pues el hecho de llamarse teoría, a diferencia de una ley, ¿sale? Y tampoco hay que entender que una teoría se puede escalar en ciencia a una ley. Para nada, son diferentes términos, eh, y que sin embargo las dos tienen la misma fiabilidad, ¿sí? Y hay que entender algo muy importante aquí, que la ciencia como tal, no es un dogma, ¿sí? Efectivamente ha habido evidencias que a veces, o ideas que a veces, pues los científicos, los investigadores consideran como dogmas, pero lo que tiene la ciencia o el sistema científico es que se discute entre pares, ¿verdad? Se dialoga, eh, pues se hace controversia de estos temas y finalmente, pues en esta controversia, en estas ideas, en este diálogo, eh, pues se van reconstruyendo las ideas. Ya mencionaron también a Carl Sagan y bueno, aquí les muestro pues cómo la ciencia por sí misma pues es un conjunto justamente de conocimientos que se va construyendo a lo largo de la historia de la humanidad y que no es un producto terminado. A veces incluso ha habido científicos en el pasado que han pues dicho que algunas disciplinas ya están terminadas, ¿verdad? Pues error, porque pues el conocimiento creo yo que no tiene fin. Realmente pues uno va explorando y conforme va explorando van saliendo muchas otras preguntas. Conocemos tan solo lo mínimo de lo que podríamos entender del universo, y pues, de cómo funcionan el mecanismo biológico también, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí les muestro a Carl Sagan que dice o que dijo, puedes tener toneladas de evidencia y aún así la ciencia, el conocimiento científico, el pensamiento científico crítico te invita a que dudes de todo ello, a que a pesar de que tengas toneladas de evidencia, sigas dudando de ello. Por eso, bueno, pues llegamos a este punto de que la evolución, pues hay que entenderla como un cambio, ¿verdad? Es un cambio, es una modificación. Ahí les muestro rápidamente, pues, las excepciones que la Academia Mexicana de Lengua muestra para evolución. Y prácticamente es esto, la muda, el cambio, el desarrollo, la transformación, hay que entenderlo así, es simplemente cambio, ¿verdad? Es un cambio biológico que ha dado lugar a la diversidad de especies. eh, sí, especies es el término correcto, de especies vivas en el planeta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo explicamos que en el planeta Tierra hay gran variedad de especies biológicas, de especies
pues que han existido y que existen en esta tierra, pues a través de este cambio evolutivo, ¿verdad? Eh, Fíjense, hoy en día se estima que la cantidad de especies que viven en el presente son tan solo el 1% de todas las especies que han existido a lo largo de la historia de la Tierra. En estos eh, 3.700 millones de años que se estima pues la vida en la Tierra, pues lo que actualmente existe, solamente el 1%. Dense cuenta la gran diversidad que ha existido de formas, de estructuras, de funciones en la Tierra, ¿verdad? ¿Y cómo se da esto? Entonces, ahí viene la pregunta de cuáles son los mecanismos por los cuales cambia. Si ya entendemos que todo en el universo cambia, que el mismo universo y todas sus configuraciones cambian, pues ¿por qué no pensar en que también, evidentemente, al ser parte de nosotros del mismo universo, pues también cambiamos, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo cambiamos? ¿Cuál es el mecanismo de cambio? ¿Cuáles son los mecanismos evolutivos que han dado lugar a toda esta gran cantidad enorme de organismos vivos que, bueno, pues yo les mostré anteriormente un árbol de la vida, ¿verdad? Pero pues eso nada más es como mostrarles unas cuantas especies representativas de cada taxón biológico. Pero pues ya hablando pues de algunos grupos más específicos, pues el árbol crece mucho más. Evidentemente, pues este árbol que les muestro aún queda muy corto si consideramos todas las especies biológicas, ¿verdad? Sin embargo, pues hay que darnos cuenta de que esta diversidad, esta riqueza biológica que existe, pues se ha dado justamente pues a lo largo de todos estos mecanismos evolutivos, que por cierto, pues es importante mencionar que también dentro de estos mecanismos evolutivos está la extinción, ¿verdad? Y aquí me gustaría mencionar que justamente nosotros, con lo que decía la bióloga Patricia Santos, pues estamos en esta sexta gran extinción masiva del planeta. Antes ha habido 5 más, hoy estamos provocando la sexta gran extinción masiva. Y que bueno, pues de alguna forma, pues esta diferencia de las 5 anteriores, pues la estamos provocando los humanos con nuestras actividades y bueno, pues es una de los fenómenos de la crisis ambiental que hoy en día tenemos, lo cual nos preocupa mucho a los ambientalistas, a los biólogos, a muchas personas en general nos preocupa mucho la pérdida de la biodiversidad. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver más adelante cómo esta biodiversidad pues significa mucho, ¿verdad? Significa mucho pues para el planeta mismo y en particular para el humano y para las funciones de los mismos ecosistemas. Los otros dos mecanismos, pues es el cambio climático y la contaminación, los otros dos fenómenos que forman la crisis ambiental. Y entonces vamos a conocer un poquito acerca de cuáles son estos mecanismos evolutivos. Normalmente escuchamos que la selección natural, pues es el mecanismo evolutivo por excelencia, ¿verdad? Pero no, fíjense que hay muchas formas en las cuales la vida evoluciona, cambia, ¿sí? Aquí mi tema es justamente sobre la selección natural. Sin embargo, pues bueno, es únicamente porque es lo que más se escucha. Ya si nos adentramos al tema biológico evolutivo, al estudio biológico evolutivo, pues nos vamos a dar cuenta que no solamente es la evolución la que es uno de los motores del cambio biológico. Y bueno, pues también por el día que estamos conmemorando del origen de las especies, pues bueno, se nombra este mecanismo, ¿verdad? De la selección natural, justamente porque pues fue la postura de Charles Darwin, ¿sí? En su libro del origen de las especies, que también, pues casi al mismo tiempo, de forma contemporánea, pues también la postuló, pues Wallace, ¿verdad? Alfred, Alfred Russel Wallace. Que bueno, pues, ¿por qué se le reconoce más a Darwin? Pues en muchos sentidos, porque él tuvo un trabajo terminado, presentó un trabajo terminado antes,
Y también pues por la situación económica, ¿verdad? Hay que decir que también la ciencia se mueve, el conocimiento se mueve gracias al dinero, el conocimiento se mueve gracias a las empresas que la financian. Y bueno, pues en ese momento, en su caso, pues Darwin venía de una familia adinerada, acomodada económicamente, a diferencia de Wallace, que pues incluso tenía que hacer colectas para sobrevivir, para poder comer, ¿verdad? Mientras que Darwin venía de una familia pues ya bien reconocida, su padre, su abuelo, Robert Darwin, pues fue también un naturalista y un médico muy reconocido, que incluso a él también se le reconoce el haber escrito sobre ideas sobre la evolución, ¿verdad? Su padre, que también fue un médico muy reconocido. Entonces ya traía este abolengo Darwin, Charles Robert Darwin, en el cual pues evidentemente se le reconoce más a él que a Wallace. Sin embargo, pues bueno, hay que hacer justicia y también hay que darle el reconocimiento a Alfred Russel Wallace. Y bueno, vamos a ver entonces estos mecanismos evolutivos. En principio hay que entender que son varios. La ciencia, pues hoy en día reconoce cuatro de ellos, que básicamente se basan en la parte genética. Vamos a ver más adelante esta estructura genética que es el fundamento de la evolución, ¿sí? Mucho se ha descrito, se ha hipotetizado sobre qué nivel se da el mecanismo evolutivo, se da el mecanismo de cambio. Muchas veces se ha dicho, bueno, son las especies, las poblaciones las que cambian, las que evolucionan, son pues los individuos los que evolucionan, los que cambian, o por otra parte, pues yéndonos más biológicamente, molecularmente, son los genes que cambian. Entonces, bueno, vamos a ver más adelante esta situación. Sin embargo, bueno, hay que entender que algunos de los mecanismos evolutivos están la mutación, la deriva génica, la migración y la misma selección natural. Vamos a entender un poquito acerca de ellos, ¿sí? Pero para esto vamos a entender también lo que les decía, la materia prima por la cual o sobre la cual se genera el motivo de la evolución, el cambio, ¿sí? La evolución o el proceso evolutivo no se da sobre un organismo prácticamente, no es un individuo el que evoluciona, ¿sí? No es una población la que cambia, son pues los genes los que se van cambiando, los que van cambiando prácticamente, y estos genes cuando cambian, pues obviamente cambian su lectura, su expresión, y con ello, lo que decía un término que mencionaba Patti Ramos como bióloga, que es el fenotipo, ¿verdad? ¿A qué se refiere el fenotipo? A lo que vemos, a la característica física de los animales, de las plantas, de los organismos vivos. Lo que vemos, lo que es aparente, ese es el fenotipo, ¿verdad? Y el fenotipo depende del genotipo, es decir, del genoma que tiene un organismo, que tiene una población. En este sentido, déjenme explicarles esta lámina, pues todos los organismos vivos tenemos y estamos formados por células, ¿verdad? Esa es parte de la teoría celular, de lo que compone a la vida. Cuando hablamos de vida es importantísimo diferenciar lo no vivo de lo vivo. Lo vivo, todo lo vivo está compuesto por células. No hay nada que no esté vivo y que esté compuesto por células, ¿sale? Todo lo que está vivo está compuesto por células, por lo tanto, todo lo que no está vivo no tiene células. Hay una interrogante, pues son los virus, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, bueno, las células hay muchos tipos también. Dentro de las células está el material genético, el ADN, el ARN. Ese ADN está compuesto, está ordenado junto con unas proteínas que se llaman histonas, están acomodadas. Pero si desdoblamos y le quitamos esas histonas, vamos a encontrar el material genético, el ADN, ¿verdad? Y el ADN, pues es una cadena, ya hemos dicho que pues el ADN prácticamente es la materia prima de los cambios evolutivos. ¿Por qué? Pues porque a partir de cómo se lea el material genético, nuestro ADN, pues es cómo se va a expresar las características, ¿verdad? En particular son las proteínas que nos componen mucho de lo que somos, son proteínas.
¿sí? Nuestras uñas, nuestra piel, los cartílagos, parte de lo que nos compone mucho de lo que somos son proteínas, ¿sí? Y entonces mucho de cómo se generan estas proteínas es a partir de la lectura del ADN, ¿sí? Eh, Fíjense, empezábamos o terminaban mis colegas hablando sobre el, el- este, el chimpancé, ¿verdad? El chimpancé que es uno de los hermanos específicos, más bien de los hermanos animales, pues más emparentados con con los humanos hoy en día, porque ya lo dijo también Alex, que pues en el planeta compartimos este, este espacio con otras especies, pero hoy en día ya están extintas. Hoy en día solamente pues quedan especies más alejadas de nosotros y tal es el caso del chimpancé, ¿verdad? Y fíjense, entre el chimpancé y nosotros, los humanos, el Homo sapiens, pues tenemos una similitud en la frecuencia, en la forma en la que están acomodados los nucleótidos, estos que les muestro en la lámina, la citosina, la guanina, la adenina, el uracilo en el caso del ARN y la timina en el caso del ADN. La forma, el orden que tienen esos aminoácidos en el material genético del humano y del pantroglodita, del chimpancé, pues está en una comparación idéntica del 98 al 99% de identidad. Entre el 98 y el 99% de nuestro material genético, entre el chimpancé y nosotros, somos idénticos, ¿sí? Fíjense, entre humanos hay un 99,98 también por ciento de identidad. Entonces, al entender estas cifras, entendemos que mucho de lo que somos y sobre todo nuestras diferencias no se basa tanto en la diferencia el material genético en general, sino cómo se lee el material genético. Y sobre esto hay temas también muy interesantes, porque no solamente es cómo se leen los genes, sino los pedazos de material genético que se leen, cómo una persona o un individuo vive en relación con su contexto, con su ambiente, porque esto también, el ambiente también cambia el material genético, o al menos la forma en la que se lee el material genético. Hoy lo sabemos prácticamente a través del estudio de la epigenética, ¿verdad? Que nos dice que no solamente la información que nos hace, que expresamos, está determinada en el material genético, sino también en las moléculas, en los metilos, por ejemplo, en los radicales libres que se pegan al ADN y que provocan, promueven o inhiben su lectura, ¿verdad? Entonces hay muchos factores que hoy en día ya sabemos que interfieren en la lectura del ADN, no solamente en el orden, sino en la lectura de cómo se lee ese material genético, lo cual nos da una gama enorme de lecturas que finalmente, pues, hace justamente las diferencias entre los organismos vivos. Entonces, básicamente, sobre el ADN, pues es que se manejan estos cambios evolutivos, ¿verdad? Este es el material genético y esta es la base, la materia prima por la cual y en la cual sucede la evolución, ¿sí? La evolución, los cambios que se han dado a lo largo de la historia de la vida se han dado en base al material genético, ¿sí? Y esto, pues lo podemos estudiar también a nivel molecular desde la bioquímica inicial de cómo se originaron estas moléculas al inicio o al supuesto inicio del origen de la vida en este planeta. Al momento de generarse estas moléculas autorreplicadoras y cómo fueron pues modificándose en el transcurso de su replicación, ¿verdad? Entonces, entendamos bien que el ADN pues está formado de estas moléculas y que estas moléculas por bloques están pues siendo leídos por ciertas moléculas
y cuando se leen ciertas secciones de este material genético, pues es a lo que le llamamos genes, ¿sí? Genes, en cada uno de esos segmentos, un segmento de ADN es un gen que determina si la persona va a tener ojos cafés, color miel, azules, verdes, etcétera. Pero, ¿qué determina el color de esos ojos? Porque podemos decir que hay un gen de color de ojos, pero ¿qué determina, cuál es la característica que determina el color de ojos? A eso le vamos a llamar alelo, ¿verdad? Alelo. Un alelo, por lo tanto, es una característica, una cualidad, una variación, una alternativa de un gen, ¿sí? Es el mismo gen, color de ojos, color de piel, tipo de cabello, miles de genes que hay, y cada variante de ese gen se le va a llamar alelo. El cómo varíen esos alelos es también un promotor de la evolución, ¿sí? El promotor de la evolución es cómo varían esos alelos. ¿Por qué? Porque los alelos también significan cambios pequeños, minúsculos, moleculares en la lectura de esos genes. Pueden incluso ni siquiera ser cambios en el orden de los nucleótidos, sino más bien pues que haya presente cambios en otros, de otros fenómenos como la misma epigenética, ¿verdad? ¿Y qué va a motivar esos cambios? Ahora bien, ahí entramos ya en qué es lo que motiva esos cambios en los alelos, en la variabilidad posible de estos genes, de estas características. Bueno, pues al respecto, les quiero recomendar un libro de Richard Dawkins. Este es un biólogo, un doctor eh, eh, pues evolucionista, por cierto, valga la pena decir ateo, estadounidense, que tiene una gran cantidad de producción de libros y que, bueno, entre ellos, pues habla de el gen egoísta, en donde, pues, él postula una idea en la cual dice justamente esto que estamos mencionando, ¿verdad? Que el motor de la evolución se basa no en las especies, no en los individuos, sino en las moléculas conocidas como genes. Los genes son los que determinan, los que buscan autorreplicarse. Los genes son los que han generado mecanismos, han construido mecanismos como organismos, como máquinas biológicas que posibilitan, que almacenan estos mismos genes y que permiten posibilitan que estos genes se puedan pues autorreplicar, ¿sí? En esta postura, pues es una postura interesante en la cual dice que realmente, pues quienes están modulando, quienes están generando, controlando de alguna forma, el curso de la evolución, pues son los genes, ¿sí? Y esta teoría, pues ha tenido mucho auge y mucha evidencia. Entonces, pues nos lleva a saber que el motor de la evolución son los cambios a través de el material genético y en específico de los alelos genéticos. Les recomiendo que lean este libro. Entonces vamos a ver cómo se dan estos movimientos, ¿verdad? Estos movimientos, estos cambios, esta evolución. Bueno, ya les había mostrado uno de ellos, la mutación. Tenemos en la parte de arriba pues una cadena de ADN, ¿sí? Esta cadena de ADN lo que va a suceder es que pues se va a dar lugar a un cambio en donde hay una cadena normal de ADN, por alguna situación muta. ¿A qué se deben las mutaciones? Bueno, pues a muchos factores, a un rayo de luz UV, luz ultravioleta, que es del tamaño de una molécula y que aporta energía a un átomo y que lo hace perdón, que lo hace reactivo, y entonces eso hace que se suelte esa molécula, ese nucleótido, y como está en un ambiente rico de nucleótidos, si le pega a otro nucleótido o simplemente dobla la cadena, ahí puede haber muchos cambios por mutación. Hay mutaciones radiológicas por energía de radiación, hay mutaciones por situaciones químicas, por sustancias químicas, ¿verdad? Sustancias químicas que ingerimos, que llegan a la sangre, que llegan a las células y que nos pueden generar mutaciones, estos cambios en la lectura, en el orden
de los nucleótidos. Hay mutaciones también biológicas que tienen que ver con los virus, con algunas incluso bacterias que pueden entrar a nuestro material genético y que modifican también esta lectura en el orden de nuestros nucleótidos. Y bueno, así conocemos muchos casos. Ahí les muestro, por ejemplo, un caso de uno de los peces, un pez, el pez que se conoce como el pez espinoso, que hay dos especies, una de agua dulce y una de agua salada, que bueno, el de agua salada pues tiene unas espinas, un trío de espinas dorsales, y que bueno, se sabe que pues eso pudo haber sido, o se estima que eso pudo haber sido simplemente por una mutación, la cual pues se dio en este pez, y que finalmente pues resulta que le trajo un beneficio, porque pues este beneficio pues resulta en la sobrevivencia de este pez, porque en el mar tienen más depredadores que en agua dulce, ¿verdad? Aquí es importante mencionar que no todas las mutaciones son compatibles con la vida. Hay mutaciones que se pueden dar y que no son compatibles con la vida. Pueden ser mutaciones que le generen una afectación al organismo y que por lo tanto muera. ¿Sí? Un cáncer, por ejemplo, un tumor maligno, pues la especie muere, ¿verdad? Sin embargo, aquí es importante mencionar que cómo va a cambiar esta o cómo va a afectar esta mutación a la especie o cómo va a hacer que evolucione. Bueno, si esa mutación se fija en el organismo y no le causa, es compatible con la vida, no le causa ninguna afectación y ese individuo es capaz de reproducirse, al momento de reproducirse va a permear, va a transmitir esos cambios, esas mutaciones a sus hijos, ¿sí? Y si esas mutaciones le trajeron un beneficio a él, de tal forma que le permitió reproducirse y también le permite a su descendencia ese beneficio o esa adaptación ante ese entorno, pues entonces esa mutación se va a fijar, ¿sí? Con ello, pues va a generar una especie nueva que se fija, que permanece estable, adaptada a su medio natural, ¿verdad? Por ejemplo, el pez espinoso de mar que ya mutó y produjo estas espinas en una situación azarosa, pues bueno, finalmente se dieron las espinas, le trajo un beneficio y a sus hijos que también van a tener, a su descendencia que también van a tener espinas, pues van a poder sobrevivir sobre aquellos individuos que no tengan espina, ¿verdad? Porque a los que no tengan espinas, pues se los van a comer sin ningún problema. Entonces, así se van fijando estos caracteres, estas características, estas mutaciones en las especies, ¿sí? Entonces, a lo que vamos es que no evolucionó la especie, sino que prácticamente fue el material genético que trajo un cambio, que le produjo un beneficio, una adaptación al individuo y que éste al reproducirse, al dejar más descendencia, generó un cambio evolutivo, ¿verdad? Entonces, esa es una de las formas en las cuales evolucionan las especies. Otra forma es la migración. La migración, cuando hay migraciones, pues también se dan cambios, esta evolución. Ya lo habló la bióloga Patricia sobre el humano. Menciona que justamente pues se estima, ¿verdad? Se cree que una grieta del Rif, la grieta del Rif allá en África, dividió a dos, a una población, más bien a una población de homínidos, y que esa diferencia geográfica pues hizo que esta especie, por un lado, migrara, siendo la misma especie, tuvo que migrar hacia buscar territorios más accesibles, más benevolentes, con más alimento, etcétera, ¿verdad? Y esta migración evidentemente trajo consigo mutaciones, diferencias adaptativas a el medio y por lo tanto también produjo cambio en el material genético, ¿sí? Todo esto de lo cual estamos hablando se da a nivel genético. Los cambios se dan a nivel genético, son los genes, por lo tanto, el material, la materia prima de la evolución. La deriva génica es otro de los procesos evolutivos. Fíjense que estoy también hablando muy grosso modo estos términos,
Evidentemente que, pues para meternos de lleno en en estos mecanismos, pues hay aún así todavía especializaciones dentro de estos mecanismos. Entonces les estoy mostrando un panorama muy somero, ¿sí? Porque dentro de la deriva genética, pues hay mecanismos internos que también explican cómo deriva esto, ¿verdad? ¿Y qué significa deriva genética? Bueno, pues lo que significa es que dentro de una población que tiene ciertos genes y que tiene ciertos alelos, pues de pronto ocurre un mecanismo en la naturaleza azaroso que mata, ¿sí? Mata a cierta población que tenía, la mayoría de ella tenía ciertos alelos, ¿sí? Y que sin embargo lo que sucede es que sobreviven aquellos individuos, aquella parte de la población con una predominancia de cierto alelo, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué va a resultar? Pues lo obvio, ¿verdad? Que este alelo, pues va a generar mayor descendencia o va a seguir transmitiéndose a la descendencia y por lo tanto las frecuencias de aparición pues va a ser mayor que los alelos que se fueron eliminando por alguna situación, ¿verdad? El caso está en el elefante marino. Este elefante marino vive en la parte del Pacífico, en las costas desde México, en la península de Baja California hasta Alaska. Y fíjense que la población de Alaska por mucho tiempo fue el elefante eh, marino del norte, durante mucho tiempo fue cazado, fue pues exterminado prácticamente, matado por mucho tiempo por los Inuits, por los que conocemos como esquimales. Y por lo tanto, pues bueno, no se extinguió, sin embargo, sí bajó mucho su población, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Que los elefantes marinos del sur, pues mantuvieron una predominancia en sus alelos, en sus características, en sus cualidades genéticas. Cuando este exterminio terminó, pues el elefante marino logró recuperar su población, empezó a ocupar estos espacios del norte nuevamente, pero ¿qué resultó? Que pues ya los descendientes de este elefante marino traían consigo los alelos, las características genéticas pues de la población que predominó, ¿verdad? En la parte sur, logrando desplazar prácticamente a los elefantes marinos y sus características que eran del norte, ¿sí? ¿Por qué? Porque era una frecuencia menor con la que estaban. Entonces, esa es una forma también en la cual las especies evolucionan, ¿verdad? Nuevamente estamos hablando de las frecuencias alélicas, las frecuencias genéticas, el material genético, lo que está cambiando, lo que está predominando, lo que está moviéndose allí es el material genético, ¿sí? Ese es el término justamente que Richard Dawkins habla sobre el gen egoísta. El gen es el egoísta, es el que busca autoperpetuarse. El gen egoísta es el que busca sobre otros genes permanecer. Desde luego que aquí hay mucho estudio de lo cual se puede hablar sobre cómo funciona el mecanismo del gen egoísta. Y bueno, no es el propósito de esta ocasión, ¿verdad? Y finalmente, pues la selección natural, que es pues con lo que el tema del cual o que estamos hablando, que es el mecanismo evolutivo más conocido, que bueno, creo que es muy escuchado, pero también creo que no se sabe mucho al respecto, ¿verdad? Aunque bueno, se sabe mucho más que los otros. Ya lo sabemos al menos por la pandemia que pasamos, pues sabemos que pues en la población hay una diversidad genética, hay una variabilidad dentro de las poblaciones de las especies, hay una diversidad de características, ¿verdad? Ya lo decían que en los humanos, pues todos los humanos somos la misma especie, a pesar de que nuestros alelos genéticos nos digan que tenemos piel oscura, o más clara. ¿Por qué? Pues porque el alelo de color de piel genera más melanina, es esta proteína que nos da color en la piel, que nos pinta la piel, y por tanto, pues bueno, hay alelos que dicen, genera más melanina, tú te genera menos melanina. Esto también tiene una explicación
a partir de las migraciones que la humanidad ha tenido y con su exposición al sol, etcétera. Pero bueno, a partir de esta variabilidad genética, lo que sucede es que las especies se van adaptando a las condiciones ambientales. En ese sentido, a mí me gusta no llamar para nada diseñando este término que muchas personas hablan y que dicen, es que estamos diseñados. Híjole, me da un poco de escozor esa palabra cuando hablamos de evolución porque da pie a pensar en una inteligencia y que muchos creacionistas toman, consideran y toman como base, ¿verdad? Que es el diseño inteligente. No, no es un diseño, es una adaptación. El término correcto es adaptación, porque la especie se adapta, no se diseña, se adapta. No hay ningún diseñador que está allí presente, ¿verdad? Es una adaptación, eh, que es uno de los postulados también de las claves para entender a Darwin, porque pues la selección natural, cuando Darwin explica este mecanismo, quita totalmente cualquier tipo de fuerza divina. Lo que hace Darwin es dar una opción de cómo las especies pues cambian, se adaptan bajo las leyes, bajo los mecanismos naturales, físicos, biológicos, únicamente, ¿sí? Quita totalmente, desplaza totalmente cualquier tipo de fuerza divina, de presencia divina. Ese es el gran valor que tuvo Darwin en su momento y que también, si conocemos su historia, pues también vamos a entender que le hizo atrasar su publicación. Pero bueno, otro ejemplo de la selección natural es, también lo vemos en los antibióticos. Aquí les muestro una imagen de un cultivo, bueno, un cultivo de bacterias que se les puso un antibiótico y bueno, pues dentro de la variabilidad genética, dentro de los alelos múltiples que tiene esta cepa de bacteria, esta especie de bacteria, pues con un antibiótico logra matar a aquellos que no tienen el alelo indicado, que no tienen un alelo adecuado, ¿sí? Dentro de esta variabilidad, aquellos que tienen un alelo que les permite pues resistir, no ser afectados por el antibiótico o que incluso pueden resistir al antibiótico, logran sobrevivir, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando logran sobrevivir? Pues se siguen reproduciendo y los descendientes de este mecanismo reproductivo van a ser inmunes al antibiótico al cual ya lograron sobrevivir y por lo tanto ya es una variante diferente, es una cepa que si sigue así, incluso puede convertirse en una especie diferente, ¿sí? Otro ejemplo eh, más grande, más macroscópico, pues es el caso de los pinzones o de las aves que pueden alimentarse de algunos insectos que pues son más visibles, ¿verdad? En el caso de que una ave se alimente de insectos, de una corteza, pues obviamente se va a alimentar de aquellos que logra ver, ¿sí? Y si dentro de la variabilidad, dentro de los alelos, dentro de la variabilidad alélica de los alelos de la especie de los escarabajos están, pues, insectos, escarabajos más similares a la corteza en color, en textura, a la corteza del tronco, pues van a pasar desapercibidos en mecanismos de camuflaje, ¿verdad? Por lo tanto, pues van a sobrevivir aquellos que los depredadores logren pues disuadir o no ver, los que los depredadores no logren ver. Entonces, bueno, ya para terminar, porque ya creo que me pasé 5 minutos de tiempo, eh, pues mira, este es justamente pues los mecanismos o algunos de los mecanismos evolutivos. Ya les hablé, la evolución tiene mecanismos evolutivos, no solamente la selección natural, está la mutación, está el flujo de genes, está la génica, está la selección natural. Y bueno, dentro de estos mecanismos hay criterios específicos que se estudian y que siguen siendo evidenciados, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿cuál es el meollo de aquí del asunto? Pues bueno, de que Darwin mencionó en 1959 este libro, eh, perdón, 1859, este gran libro en el cual con evidencias, con ejemplos, describe
el mecanismo de la selección natural. En este mecanismo él describe cómo los organismos provienen de organismos que son muy parecidos, ¿verdad? Que las especies, el número de sobrevivientes, pues es menor en el número de los que nacen, que en cualquier población existe una variabilidad genética. Bueno, él no hablaba de genética porque no, en su momento pues no se sabía de los genes, ¿verdad? Sin embargo, sí hablaba de una variabilidad entre los individuos, los cuales, estas variabilidades pueden heredarse. No, no supo él cómo se heredaban, sin embargo, pues se atrevió a decir que estas cualidades se heredaban. También hablaba que existe una selección natural de rasgos que se adaptan mejor al medio ambiente. Él explicó estos mecanismos y que existe una especiación o formación de nuevas especies a partir de estos rasgos seleccionados. Entonces, bueno, pues hay que entender aquí que todas las especies biológicas han evolucionado por cualquiera de estos mecanismos evolutivos. La selección natural, pues es uno de ellos, ¿verdad? Todas las especies biológicas, incluida la especie humana, ¿verdad? A veces es muy común que aceptamos la biología y la evolución para los demás, pero como estamos adoctrinados a creer ideas sobre el humano y el antropocentrismo, pues no, nos causa escozor o miedo aceptar que también nosotros somos producto de estos mismos mecanismos. Entonces, la especie humana también está incluida. ¿Y cuáles son las implicaciones que ha tenido la selección natural o el libro de Darwin sobre la evolución humana? Pues que tenemos también los humanos ascendentes evolutivos. Ya hablaron justamente de algunos ascendentes evolutivos. Por ahí les recomiendo también leer a Svante Pavó, que fue el Premio Nobel de Fisiología y Medicina del 2023, quien gracias a la determinación genética de un hueso y de su material genético, que fue muy difícil extraer porque pues, ya estaba naturalizado, pues ganó el premio Nobel porque justamente descubrió una nueva especie, los devisonianos, que también es una especie que convivió con los humanos, con los Homo sapiens modernos. Bueno, también otra implicación es de que estamos sometidos a la lucha por la existencia, pues esto ha dado lugar a, a cuestiones, a situaciones sociales muy polémicas que también es importante pues que en algún momento también se estudie, ¿verdad? El neodarwinismo, el darwinismo social, que también ha tenido muchas implicaciones y que creo que en un sentido, pues ha tenido una situación, un entendimiento negativo, ¿verdad? Fue lo que con lo cual yo inicié platicando, que finalmente es importante entendernos nosotros mismos dentro de este mecanismo evolutivo, pero además entender que tenemos ya una construcción cultural y con ello una moral, ¿sí? Y la moral es muy importante porque a pesar de que nos podemos entender dentro de esta lucha por la existencia y una lucha por el más apto, pues podemos entender que también hemos desarrollado una cultura y una moral, lo cual nos permite ser con voluntad filántropos, ¿verdad? Nos permite ya tener una filantropía, desarrollar una filantropía por voluntad. Entonces, bueno, al respecto hay muchos temas bien interesantes ahí que se pueden explorar después. También otras de las implicaciones está el que muchas de nuestras diferencias son parte de la variabilidad natural. Esto también es bien importante porque pues la historia de la humanidad está plagada de guerras, peleas que por el color del pie, que por el color por la diferencia de pensamiento. Entonces, hay que entender que la riqueza es la diversidad es riqueza. No podemos hablar de una riqueza si no hablamos de la diversidad. En ese aspecto hay que entenderlo muy claro que la riqueza es diversidad porque hasta en el pensamiento a veces nos mostramos fastidiosos porque hay personas que piensan diferente que nosotros, ¿no? Hay que respetar la diferencia es la riqueza en todos los aspectos, hasta en el pensamiento. Aquí yo me atrevo a pensar que esta es una postura propia, que la selección natural incluso también se se considera hasta en las ideas. La selección natural es un mecanismo que funciona también en el pensamiento, en la parte psicológica, en las ideas, en la cultura. Sin embargo, bueno, ese es otro tema.
Y bueno, finalmente, pues estamos sometidos a una selección natural y a una selección volitiva, que también con respecto a la selección volitiva tiene que ver con la voluntad, ¿verdad? Con la voluntad. Entonces, bueno, ya para terminar, ahora sí, les recomiendo dos libros, Homo Deus de Yuval Noah Harari y este de El mayor espectáculo sobre la Tierra, Evolución de Richard Dawkins, y por ahí un videíto de Veritasium, la idea más controvertida de la biología. Y bueno, con esto se puede complementar un poquito más o mucho más estos términos. Pues bueno, pues por mi parte sería todo y gracias. Cristóbal, pues muchas gracias, muchas gracias. Vaya, qué buena explicación, y desmenuzado todo desenvuelto todos los, mecanismos de la evolución, explicarla cómo es. Si bien, es muy importante, como bien parecía, el término o la idea de evolución se ha llegado a sobresimplificar, ¿no? Y se resumía en la frase que seguramente escuchábamos se trata de la sobrevivencia del más fuerte. Y cosa que Darwin nunca dijo, y de esta forma se utilizaba para explicar, se ha explicado. Pero es muy importante que entender que no es la evolución no es solo una cosa y no es el más fuerte, sino la sobrevivencia de los más aptos, habla Darwin, ¿no? Hay distintas formas de cómo se da, y es muy importante entenderlo y comprenderlo para no quedarnos en esa sobresimplificación. Y esa frase del más fuerte sirvió de justificación para hacer cosas terribles. Entonces, hoy más que nunca es muy importante explicar y compartir, y precisamente el motivo de la charla del día de hoy y de que cada se celebre el Día de la Ciencia es precisamente compartir y difundir el conocimiento y las ideas.